Te habla Oscar. El Índice de Desarrollo Humano nos dice qué tan desarrollado está un país, juntando datos sobre salud, educación y economía para generar un promedio conocido como IDH. Por eso hoy estaremos viendo los 10 países más atrasados de América Latina 2022. Empecemos. Dale like al video, no olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 221,000 suscriptores en este canal. Número 10. Colombia. Colombia junto con Costa Rica, Chile y México son los únicos 4 países de América Latina que son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, también conocida como el Club de los Países Ricos. Los miembros de esta organización comprenden el 62% del PIB mundial, por lo que podemos deducir que los países ricos del mundo ven a Colombia como un país que puede llegar a desarrollarse mucho y lograr una riqueza económica importante. Algunos de los datos considerados para el Índice de Desarrollo Humano de Colombia se encuentran la esperanza de vida, que es de 72.8 años al momento de nacer, pero cuando esto se separa entre hombres y mujeres, las mujeres viven más, con un promedio de 76.4 años y los hombres con un promedio de 69.4 años. En el tema de la educación podemos ver que el promedio de los años estudiados por los colombianos es de 8,9 años, habiendo una diferencia entre los hombres y mujeres, ya que las mujeres estudian en promedio 9 años y los hombres 8.7 años. Y en el porcentaje de población que tiene una educación secundaria, el 58.9% de las mujeres mayores de 25 años tienen algún nivel de educación secundaria, comparado con un 56.5% de los hombres. Y por último, en el tema económico, el ingreso nacional per cápita es de $14,384. Debido a la combinación de todos estos indicadores, Colombia tiene un IDH de 0.752, lo que lo clasifica como un país con un índice de desarrollo humano alto y lo ubica en el puesto 88 de 193 países. El IDH de este país con respecto al del año pasado ve una caída del 0.53%. Número 9. Ecuador. El país andino ha tenido problemas en años recientes, sobre todo en el tema económico, ya que la economía no ha logrado crecer más allá de los cambios de los precios de las materias primas. Es por eso que ahora que los precios de las materias primas han subido, Ecuador se ha visto beneficiado. Sin embargo, el gobierno de este país es de los que más inversiones públicas hace, es decir, invierten mucho en servicios públicos como educación, salud y muchos más que ayudan a mejorar el desarrollo de ese país. Por eso, entre algunos de los datos considerados para el Índice de Desarrollo Humano de Ecuador se encuentra la esperanza de vida, que es de 73.7 años al momento de nacer. Cuando se separa los datos entre hombres y mujeres, podemos ver que las mujeres viven un promedio de 77.5 años y los hombres de 70.3 años. En el lado de la educación, los ecuatorianos tienen un promedio de escolaridad de 8.8 años, no habiendo diferencias entre hombres y mujeres, ya que ambos tienen el mismo promedio de escolaridad. Sin embargo, sí hay una diferencia en educación secundaria, donde el 53% de las mujeres mayores de 25 años tienen algún nivel de educación secundaria y un 52% de los hombres cuenta con ese mismo nivel de escolaridad. Ya pasándonos al tema de la economía, Ecuador tiene un ingreso nacional per cápita de $10,312. Por todos estos indicadores, Ecuador tiene un índice de desarrollo humano de 0.740, lo que lo ubica con un índice de desarrollo humano alto y lo pone en el puesto 95 de 193 países a nivel mundial. En comparación con el IDH del año pasado, Ecuador ve un aumento del 1.23%. Número 8. Paraguay. A pesar de que Paraguay ha tenido varios avances en los últimos años, sobre todo en el nivel económico por la bonanza de los mayores precios de los productos exportados del país y el nivel institucional del país, ya que hemos visto cómo la democracia se ha ido abriendo paso en el país, aún tiene mucho que hacer en varios aspectos y no se ha visto que el gobierno invierta más en lo público y por eso se encuentra entre algunos de los menos desarrollados de América Latina. Algunos de los datos que nos dejan llegar a esa conclusión se encuentra la esperanza de vida, que es de 70.3 años al momento de nacer. Cuando separamos estos datos entre hombres y mujeres, vemos que las mujeres viven 73.4 años y los hombres 67.4 años. Pasándonos al tema de la educación, los paraguayos tienen un promedio de educación de 8.9 años, no habiendo diferencia entre hombres y mujeres en el promedio de años de escolaridad. Pero cuando vemos el porcentaje de personas con algún tipo de educación secundaria, sí se ve una diferencia, ya que el 54% de los hombres mayores de 25
25 años tienen algún tipo de educación secundaria y el 52.5% de las mujeres tienen este tipo de educación. Y por último, en el tema de economía, nos quedamos con el dato del ingreso nacional per cápita de Paraguay, que es de $12.349. La combinación de todos estos datos dan que Paraguay tiene un índice de desarrollo humano de 0.717, lo que lo ubica en un desarrollo alto y pone al país en el puesto 105 de 193. En comparación con el IDH del año pasado, Paraguay vio una caída del 1.78%. Número 7. Bolivia. A pesar de que Bolivia se encuentra en este puesto, este país merece un caso de estudio, ya que el gobierno de este país es uno de los que más invierte en servicios públicos y por eso mismo el desarrollo del país ha logrado nivelar con países de la región que hace décadas miraban como Bolivia era uno de los más pobres de la región. Ahora la esperanza de vida es de 63.6 años al momento de nacer, y cuando agregamos los datos entre hombres y mujeres encontramos que las mujeres viven 66.8 años en promedio y los hombres 60.9 años. Esta es una de las debilidades del país, ya que la esperanza de vida es muy baja. Sin embargo, en el tema de la educación es una de las fortalezas, ya que los bolivianos tienen un promedio de educación de 9.8 años, los hombres teniendo una educación mayor que las mujeres, ya que ellos tienen un promedio de 10.5 años y las mujeres 9.2 años. Con respecto al porcentaje de la población mayor de 25 años que tiene algún nivel de educación secundaria, vemos que el 69.7% de los hombres la tiene y solamente el 60.1% de las mujeres lo tiene. Y por último, el tema de la economía, que es otro de los datos que trae abajo el IDH de Bolivia, ya que el ingreso nacional per cápita es de $8.111. Al final, todos estos datos nos dicen que Bolivia tiene un índice de desarrollo humano de 0.692, lo que significa que el país tiene un índice de desarrollo humano medio y lo ubica en el puesto 118 de 193 países. Cuando vemos el IDH de Bolivia del año pasado, podemos ver una caída con respecto al de este año en un 0.29%. Número 6. Venezuela. No hace falta haber leído mucho para saber que Venezuela desde hace años viene en una debacle, y esto se ve en la esperanza de vida, que es de 70.6 años al momento de nacer, y cuando segregamos los datos entre hombres y mujeres encontramos que las mujeres viven 75.2 años en promedio y los hombres 66.3 años. En el tema de la educación podemos ver que esta es una de las grandes fortalezas que aún mantiene el IDH de Venezuela algo elevado comparado con otros países de este mismo top, ya que cuando el país vivía el auge de los precios del petróleo se invirtió una fuerte cantidad de dinero en la educación, y hace muchos años incluso estudiantes extranjeros llegaban a Venezuela para obtener su educación superior. Ahora mucho de eso ha cambiado, pero la gran mayoría de venezolanos disfrutan de un promedio alto en educación, ya que ese promedio de escolaridad es de 11.1 años, y cuando separamos los datos entre hombres y mujeres vemos que las mujeres tienen un promedio de 11.4 años y los hombres 10.8 años. Y cuando vemos el porcentaje de población mayor de 25 años que tiene algún nivel de educación secundaria, vemos el 79.8% de las mujeres con ese nivel de educación comparado con el 75.4% de los hombres. Y por último, el talón de Aquiles de Venezuela, la economía, ya que el ingreso nacional per cápita es de $4.811. Por esto, los datos que nos da Venezuela es de un índice de desarrollo humano de 0.691, lo que lo clasifica como un IDH medio y pone en el puesto 120 de 193 países. Cuando vemos el IDH del año pasado, vemos que Venezuela ha tenido una caída del 0.58%. Número 5. El Salvador. Este país es uno de los pocos que está viendo su IDH aumentar durante este año 2022, y esto se debe a que el gobierno ha venido haciendo inversiones importantes en varios de los aspectos de los servicios públicos, aunque a pesar de esto el país aún tiene muchísimo que hacer para poder compararse con algunos países cercanos a él, como México, Costa Rica o Panamá, ya que la esperanza de vida es de 70.7 años al momento de nacer, y cuando separamos los datos entre hombres y mujeres podemos ver que una vez más las mujeres viven más que los hombres, con un promedio de 75.1 años y los hombres con una esperanza de vida de 66.1 años. El tema de la educación es una de las debilidades del país, ya que los salvadoreños tienen un promedio de educación de 7.2 años, los hombres tienen un promedio de 7.6 años y las mujeres de 6.8 años. El porcentaje de población mayor a 25 años que tiene algún nivel de educación secundaria, podemos ver que el 51.8% de los hombres la tiene y apenas un 42.7% de las mujeres tiene
tiene ese nivel de escolaridad. Y por último, pasándonos al tema económico, El Salvador tiene un ingreso nacional per cápita de $8.296. Con la combinación de todos estos datos podemos ver que El Salvador tiene un índice de desarrollo humano de 0.675, lo que significa que El Salvador tiene un IDH medio, y el país se encuentra en el puesto 125 de 193 a nivel mundial. Cuando comparamos el IDH del año pasado con el de este año, vemos que El Salvador ha tenido un aumento del 0.45%. Número 4. Nicaragua. A pesar de la declive económica del país, Nicaragua se ve entre los pocos países de la región que ha aumentado su IDH, aunque esto no significa que el país esté mejor que muchos en este top, y es por algo que se encuentra como el cuarto menos desarrollado de la región. La esperanza de vida de los nicaragüenses es de 73.8 años al momento de nacer, y cuando agregamos los datos entre hombres y mujeres, vemos que las mujeres viven 76.8 años y los hombres 70.8 años. Esta es una de las fortalezas del país, ya que en general, para los países que veremos en los siguientes puestos, nos daremos cuenta que la esperanza de vida no se acerca a la de Nicaragua. Pero pasándonos al tema de la educación, vemos la debilidad del país, ya que los nicaragüenses tienen un promedio de 7.1 años en educación, y cuando vemos los promedios separados entre hombres y mujeres, vemos que las mujeres tienen 7.4 años de educación y los hombres 6.8 años. En el porcentaje de población mayor de 25 años que tiene algún nivel de educación secundaria, encontramos que no hay mucha diferencia, ya que el 51.2% de las mujeres lo tiene comparado con el 49.7% de los hombres. Y por último, en el tema de la economía, ahí podemos ver que Nicaragua tiene un ingreso nacional per cápita de $5.625. Al final podemos ver que Nicaragua tiene un índice de desarrollo humano de 0.667, lo que lo clasifica como un país con desarrollo medio. Nicaragua se encuentra en el puesto 126 de 193 países a nivel mundial. Comparando este dato con el del año pasado, vemos que Nicaragua ha tenido un aumento en su IDH del 1.99%. Número 3. Guatemala. Los desafíos de Guatemala han sido conocidos desde hace mucho, y es que Guatemala es uno de los países de la región que menos recauda en impuestos, no porque no tenga impuestos, sino porque el Estado es tan débil que no tiene la capacidad de hacerlo, y esto afecta duramente su desarrollo. Por esto la esperanza de vida de los guatemaltecos es de 69.2 años al momento de nacer, y cuando separamos los datos entre hombres y mujeres, vemos que las mujeres viven en promedio 72.7 años y los hombres 66 años. Pasándonos al tema de la educación, es tal vez la mayor debilidad del país, ya que los guatemaltecos tienen en promedio de años de educación apenas 5.7 años, viendo así que los hombres tienen un promedio de 6.2 años y las mujeres 5.2 años. Y con el dato de porcentaje de población mayor de 25 años con algún nivel de educación secundaria, podemos confirmar que la educación es la debilidad de Guatemala, ya que solamente el 35.8% de los hombres tiene ese nivel de educación y un 29.5% de las mujeres lo tiene. En el tema de la economía, Guatemala no está tan mal parado, ya que el país tiene un ingreso nacional per cápita de $8.723. Con todos estos datos podemos ver que Guatemala tiene un índice de desarrollo humano de 0.627, lo que pone al país con desarrollo humano medio, y lo ubica en el puesto 135 de 193 países a nivel mundial. Comparando el dato del IDH con el del año pasado, podemos ver que Guatemala ha tenido una caída en su IDH del 1.26%. Número 2. Honduras. Lastimosamente Honduras ha sido uno de los países que se ha venido quedando atrás en los últimos años, a pesar de que el país ha visto un crecimiento económico moderado. Esto se debe al poco interés de los gobiernos de este país en invertir en los servicios públicos, lo que es un desafío. La esperanza de vida de los hondureños es de 70.1 años al momento del nacimiento, y cuando segregamos los datos entre hombres y mujeres, vemos que las mujeres viven en promedio 72.5 años y los hombres 67.9 años. Pasándonos al tema de la educación, vemos que Honduras tiene un promedio de años de educación entre sus ciudadanos de 7.1 años. Los hombres tienen un promedio de 7.4 años y las mujeres 6.8 años. Y cuando vemos el dato del porcentaje de la población mayor de 25 años que tiene algún nivel de educación secundaria, podemos ver que el 44.8% de los hombres hondureños tiene ese nivel de educación, comparado con apenas el 35.8% de las mujeres. Cuando nos pasamos al tema económico, podemos ver que Honduras
tiene un ingreso nacional per cápita de $5.298. Ya habiendo visto todos los datos considerados para generar el índice de desarrollo humano de Honduras, podemos ver que su IDH es de 0.621, lo que significa que Honduras tiene un desarrollo humano medio y lo ubica en el puesto 137 de 193 países de nivel mundial. Comparando el dato del IDH de este año 2022 con el del año pasado 2021, vemos que Honduras no ha tenido ningún tipo de cambio. Se mantiene el mismo IDH de 0.621 que se registró durante el 2021 y ahora durante el 2022. Número 1. Haití. Yo creo que a nadie le sorprenderá ver que Haití es el país más atrasado de América Latina y se encuentra en este puesto, y eso debido a que el país ha sido uno de los que mayores desafíos ha tenido en la región, por tantas crisis que el país ha tenido desde su independencia, que ahora ha resultado como uno de los menos estables de la región. Por esto la esperanza de vida de los haitianos es de 63.2 años al momento de nacimiento, la menor esperanza de vida de toda América Latina, y cuando separamos los datos entre hombres y mujeres, los datos se ven incluso peor, ya que las mujeres haitianas viven en promedio 66.1 años y los hombres apenas 60.4 años. Pasándonos al tema de educación, Haití también tiene el nivel de educación más bajo de la región, ya que los haitianos solo tienen en promedio 5.6 años de escolaridad, los hombres teniendo un promedio de 6.8 años de educación y las mujeres apenas 4.6 años. Y cuando vemos el dato de las personas mayores de 25 años que tienen algún nivel de educación secundaria, podemos ver que los hombres haitianos tienen la ventaja, ya que el 41% tiene ese nivel y solo el 27.9% de las mujeres lo tiene. Pasándonos al tema económico, las cosas no mejoran para los haitianos, ya que el país tiene un ingreso nacional per cápita de $2.848. Con todo esto podemos ver que Haití tiene un índice de desarrollo humano de 0.535, lo que pone a Haití como el único país de América Latina y de todo el continente americano que tiene un índice de desarrollo humano bajo, y lo ubica en el puesto 163 de 193 países a nivel mundial. Comparando el dato del índice de desarrollo humano de este año con el del año pasado, podemos ver que Haití ha tenido una caída en su IDH del 0.93%. Recuerda darle like al video, además de que ya tengo redes sociales, me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Scarter09 para que podamos interactuar más en temas como este. Ahora me puedes encontrar en TikTok como Scarter_, donde estaré subiendo datos curiosos de América Latina y el mundo. Sígueme, en la descripción se encuentran los links de todas mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal.